todo este corredero hizo que se me olvidara. Perfecto. Pero casi siempre, ya que me ha pasado otras veces, entonces vengo con la computadora y comparto con ustedes pues lo que había pensado presentar, que es más bien hablar de la diáspora haitiana, hablar de la presencia haitiana en la República Dominicana, no tanto entrar en los problemas migratorios que el padre Mario quizás va a presentar, sino darles a entender cuáles son las causas y cuáles son hoy día, cuál es la realidad hoy día de la comunidad haitiana. Y cuando hablamos de diáspora haitiana, estamos hablando tanto de los primeros migrantes que llegaron al país como de sus descendientes. Son esos dos grupos que forman lo que llamamos la diáspora haitiana en la República Dominicana. Sin embargo, quiero subrayar y insistir que tenemos que ver esa comunidad haitiana aquí en el marco de lo que es la diáspora haitiana global. Y esto nos ayudará a hacer caer algunos elementos que a veces se utilizan, lo de que no se acepta la presencia haitiana en otros países, que la presencia haitiana aquí es una invasión pacífica. Hay una diáspora haitiana global que se estima a unos 4 millones de personas en más de 25 países del mundo. Dentro de esa diáspora haitiana global hay 5 países que reciben una mayor presencia o que tienen una mayor cantidad de haitianos y sus descendientes. Hoy día pues tenemos americanos que provienen de familias haitianas, canadienses, hasta alemanes o cubanos. Así que los 5 países de mayor presencia haitiana son, en orden numérico de importancia, los Estados Unidos, la República Dominicana, Cuba, Francia y sus territorios de ultramar en el Caribe, y Canadá. En esos 5 países, pues tenemos hoy personas que tienen la nacionalidad de esos distintos países y que son de origen haitiano y por tanto son miembros de la diáspora haitiana global. Pues si vemos algunos aspectos generales de la presencia haitiana o de la diáspora haitiana en la República Dominicana, lo primero que hay que decir es que es una presencia que remonta a unos 130 años. Algunos estudiosos del tema hasta dicen que durante la unificación de la isla entre 1822 y 1844, aunque no se registró un flujo migratorio, un movimiento migratorio desde Haití hacia la República Dominicana, sin embargo, bajo la cobertura de esa presencia político-militar, administrativa, algunas familias haitianas, pues, se movieron hacia el territorio oriental de la isla y que estaba bajo una sola administración política. También por razones de desarrollo de sus negocios, hay haitianos que se movieron o que se instalaron aquí en la parte oriental. Luego vamos a tener unos flujos migratorios o por lo menos un llamado a incorporarse a la industria, la empírica industria azucarera en 1880, cuando los cubanos llegaron para un poco modernizar lo que era la industria azucarera en la República Dominicana. Esta comunidad, la diáspora haitiana en la República Dominicana, de todos modos, es la colonia formada por inmigrantes extranjeros la más numerosa en el país. De eso no hay duda. Por otro lado, es la decana de la diáspora haitiana global. La República Dominicana es el destino migratorio, es el primer destino migratorio para toda la diáspora haitiana global. Por eso, para importantizar nuestra comunidad aquí, en las relaciones que tenemos con el Estado haitiano, pues
le hacemos sentir que somos la decana de la diáspora haitiana global. Es la segunda comunidad en importancia numérica para toda la diáspora haitiana global, después de la de los Estados Unidos. Es la única comunidad de la diáspora haitiana global que es fronteriza con su país de origen. Las demás comunidades de la diáspora que tenemos están dispersas, están con fronteras marítimas, tal por ejemplo la más cercana, la más importante, que es a la vez la más cercana, que es la comunidad haitiana o la diáspora haitiana en Cuba. Sí, en Cuba tenemos entre cubanos y haitianos una comunidad que se estima a algunas cifras dicen que llega hasta 800,000 personas. Y son cubano-haitianos que están totalmente integrados, totalmente insertados en la sociedad cubana, en la administración pública, pues ocupando todo tipo de puestos de la administración pública. El surgimiento de esa diáspora y el crecimiento de esa diáspora en la República Dominicana pues forma parte de los movimientos migratorios que tenemos en la isla. Es una isla compartida por dos países independientes y soberanos, pero dos países generadores de migrantes. Así que de la misma manera que estamos hablando de la existencia de una diáspora haitiana global, podemos hablar de la existencia de una diáspora dominicana global. Hay dominicanos en varias partes, en varios países del mundo, y con concentraciones ya conocidas, por ejemplo en Estados Unidos, en España, una comunidad importante en Venezuela y en otros países del Caribe, incluso en Haití, donde la comunidad dominicana en Haití se estima a unos entre 14 y 22,000 dominicanos. Aunque se ha dado algo pues sumamente interesante en las últimas décadas, son los matrimonios mixtos que se dan en la zona fronteriza y que crean pues familias mixtas. Así que no podemos hablar de la migración haitiana en la República Dominicana sin vernos en el espejo de la migración dominicana en otras partes del mundo. Y ya que hablamos de las estimaciones que tenemos en cuanto a la presencia dominicana en Haití, pues debemos de subrayar que en la República Dominicana los resultados de la encuesta nacional de inmigrantes en el 2012 dieron como cifras ya, que son cifras oficiales, porque esas cifras han sido utilizadas por distintos organismos estatales, incluso el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de que esa diáspora haitiana en la República Dominicana, los dos grupos, inmigrantes y descendientes, no llega a 700,000 personas. Ustedes se acuerdan que hay una cifra que se estaba utilizando hace mucho tiempo, el famoso millón ideológico, así que lo llamamos, y hasta otras personas llegan a avanzar cifras hasta de 3 millones de haitianos, pero el estudio realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas, con asistencia técnica de organismos y financieros, de organismos internacionales, ha desmontado todo esto, y ahora las cifras que tenemos son 688,145. De esos 688,145, los dominicanos de ascendencia haitiana son 209,902. ¿Cuáles son los factores pues, que podrían explicar la migración haitiana hacia la República Dominicana? O la presencia haitiana. Hablamos ya
de la unificación de la isla en el 1822-1844, del uso de la mano de obra haitiana por los cubanos en el 1880, pero ya a partir de la ocupación de los Estados Unidos tuvimos un uso más intensivo de esa mano de obra en varios campos, tanto en la construcción que hacían las tropas norteamericanas, como también en el sector agrícola. Igualmente, otro elemento que podemos citar es el tráfico de personas, incluyendo niños. El tráfico que se hace con complicidad en ambos lados de la frontera. Ustedes bien se acuerdan que cuando los ingenios estatales funcionaban a pleno tiempo, pues es el mismo Estado que participaba en una operación de contratación que, a pesar de que tenía una cobertura legal, pero fue denunciado a nivel internacional como un tráfico oficial de personas. Luego, pues tuvimos la participación de los buscones al modernizarse las empresas del Estado y sobre todo la privatización de la mayoría de los ingenios que pertenecían al CEA. Pues ese tráfico sigue manteniéndose y hay personas conocidas que se ocupan de esto con complicidad oficial. Creo que es importante subrayar que la participación de los inmigrantes haitianos como mano de obra también ha tenido siempre una cobertura legal al más alto nivel, porque en los campos agrícolas donde son utilizados, somos utilizados nosotros los haitianos, siempre debían de pasar del 80-20 previsto en el Código Laboral, es decir, 80% de dominicanos y 20% de extranjeros. Pero ustedes saben que en el campo, por ejemplo, en el corte de la caña, tiene que ser 99 por 1. Y en otros campos agrícolas siempre va más allá del 80. Pero para que los ingenios y para que los dueños de fincas sean autorizados para transgresar la ley, para no respetar el código laboral, debían de tener una autorización especial que lo daba la presidencia. Era la presidencia que cada año emitía un decreto para autorizar los ingenios a pasarse del 80-20. También la situación sociopolítica haitiana en los últimos años, que ha sido de inestabilidad y episodios de violencia política, ha provocado algunos flujos migratorios. El crecimiento macroeconómico de la República Dominicana, un crecimiento continuo, ha transformado al país en un polo de atracción para las masas desfavorecidas. Creo que Juan Freddy lo explicaba muy bien, estas migraciones que se dan de un país menos desarrollado, un país con condiciones de vida menores con relación a su vecino más próximo. Otro elemento que es importante es la migración de dominicanos, una migración constante, una migración también en buena parte irregular, la que conocemos que se da especialmente hacia Puerto Rico, que esa migración, una migración tanto externa hacia otros países del área, como una migración interna, donde los jóvenes dejan los campos para irse hacia las ciudades. El mismo crecimiento macroeconómico de la República Dominicana ha tenido un impacto a nivel social en el país, y hay trabajos que ya son considerados trabajos para haitianos. Igual ha pasado en los Estados Unidos, donde en varios estados los norteamericanos que ocupan
las capas más bajas del escalafón social prefieren aplicar para la asistencia social que hacer trabajos que se entiende son trabajos para inmigrantes y trabajos para mexicanos. Entonces, aquí ha pasado lo mismo. Hay una demanda, también otro elemento que explica la presencia, esa presencia haitiana y el crecimiento de la diáspora haitiana. Hay una demanda real de mano de obra en la industria de la construcción, tanto a nivel privado como también pues en las construcciones, en las grandes obras que el Estado mismo hace o promueve. Pues los haitianos hemos construido el casco urbano de la ciudad, pero también hemos construido los túneles, los elevados, hemos construido el metro. Pues la presencia haitiana ha sido promovida, ha sido desde los tiempos pasados que hemos visto, pues esa presencia ha sido promovida, tolerada por el mismo Estado. ¿Cuál es el perfil hoy de esa diáspora, de la comunidad que tenemos? Lo primero que yo diría es que las palabras batey y braceros ya no pueden referirse de manera exclusiva al haitiano en la República Dominicana. Hay un nuevo perfil y la presencia de la migración haitiana o la migración haitiana ha desbordado el batey y el trabajo que hace el bracero. Así que si podríamos ir citando algunos grupos que componen nuestra diáspora, podríamos hablar de los obreros agrícolas que están en los campos de producción más importantes para el país, los trabajadores de la construcción, el personal de servicio. Muchos de nuestros compatriotas trabajan en casa de familia, pero también trabajan como vigilante. Es raro el apartamento, el edificio que no tenga un compatriota haitiano que trabaja como portero o que trabaja como seguridad. En la mayoría de los edificios que he ido, siempre me he encontrado con compatriotas haitianos. También otro grupo que lo componen los vendedores ambulantes. Muchos de quienes venden en las calles, en lo que se llama la economía informal, son compatriotas haitianos. Igualmente tenemos los estudiantes universitarios, que son entre unos 10 y 12 mil en varias universidades del país, los comerciantes, y estamos no muy lejos de la zona del pequeño Haití, donde quizás no haya una presencia numéricamente tan importante de haitianos en el pequeño Haití. No creo que sea la zona donde tengamos esa presencia numérica importante, pero sí de comerciantes y comerciantes con vínculos de intercambios permanentes con Haití. Hay también en nuestra comunidad, en esta diáspora, profesionales y técnicos que ya se han insertado a la sociedad dominicana. Hay médicos, de esos estudiantes que han venido y que se han quedado, se han casado con dominicanos o dominicanas, maestros, abogados, empleados turísticos. Saben que los haitianos tenemos una facilidad para los idiomas y esto ha ayudado muchísimo que muchos compatriotas están trabajando en varios hoteles del este del país o de la zona norte. Hay un pequeño grupo de refugiados políticos que están ahí hace ya algunos años. Creo que el servicio jesuita maneja unos 450 casos, que es una nota que tomé hace unos años. No sé si ahora... El ACNUR ahora lo está manejando, pero no sé cuántos son.
Ah, perfecto. Bueno, ya pasaron directamente al ACNUR. Entonces también en la comunidad tenemos artistas y músicos. La presencia cultural es muy evidente. No hay un polo turístico donde llegamos aquí en la República Dominicana donde no encontramos a la peinture naïve, no encontramos a obras hechas por pintores haitianos que hacen vida en la República Dominicana, una vida activa y que dan vida al aspecto cultural de nuestra comunidad. Igualmente, hay un pequeño grupo de empresarios haitianos en nuestra diáspora, pero a pesar de que es un grupo pequeño, posiblemente no pasan de 20, pero sus inversiones son sumamente importantes. Para darles un ejemplo, la última gran inversión haitiana que se ha hecho en la República Dominicana es la de la familia Billot. Es una familia empresarial haitiana que hoy día tiene el control de todas las estaciones de gasolina de Texaco en el país. Por otro lado, tenemos en la restauración, entre los restaurantes, hay varios restaurantes cuyos dueños o codueños son haitianos. Hay uno en Bella Vista Mall, hay uno muy famoso por allá por el Millón, pero pasan un poco desapercibidos, ni siquiera el gran público sabe que son restaurantes o el restaurante funciona con capital haitiano. La comunidad ha intentado, se hacen esfuerzos de organización en la comunidad y creo que hay dos grupos que se destacan en relación al nivel organizativo. El primer grupo son las iglesias. Las iglesias tienen una presencia importante ahora en la comunidad y especialmente las iglesias evangélicas protestantes. Para darles un ejemplo, la iglesia cristiana reformada debe de tener no menos de unos 100, 150 templos en todo el territorio nacional donde esas congregaciones funcionan en creol, tienen pastores haitianos y otras ramas de las iglesias evangélicas igualmente han ido creciendo. Desde luego, las iglesias, las iglesias tradicionales o históricas como la iglesia católica, la iglesia anglicana, tienen trabajos y desde principios de los años 80 habían puesto en funcionamiento ambas iglesias lo que llamamos la pastoral haitiana. A través de la pastoral haitiana, en algunas congregaciones, en algunos templos, se reúnen fieles haitianos y se da la misa en creol para poder evangelizar mejor a la diáspora haitiana. Y creo que en el marco del trabajo religioso hay que también subrayar que cada año, a pesar de que no son migrantes y no forman parte de la comunidad haitiana de la República Dominicana, pero sin embargo tienen una presencia importante, son los peregrinos haitianos que vienen para el Día de la Altagracia y por lo cual la Iglesia Católica Romana ha tenido que hacer una misa especial, a pesar de que, ustedes se acuerdan, hace algunos años, también, hasta para una misa en creol, hubo protestas de algunos de los ya conocidos por su posición contraria a la presencia haitiana. Otros esfuerzos de organización han sido los sindicatos o las asociaciones comunitarias y con el apoyo de algunas ONGs dominicanas
como el servicio social, el servicio jesuita para los refugiados, el Centro Monod, que ha promovido bastante lo de la vida asociativa dentro de la comunidad. Bueno, estaba pasando a hablar de las ONG dominicanas y algunas ONGs creadas, fundadas por haitianos, también tienen una incidencia en la sociedad dominicana, acompañan a la comunidad y tratan de promover su integración social y política. Algunas debilidades que podríamos subrayar. Lo primero es que el término diáspora, en referencia a los haitianos en la República Dominicana, pues debe ser aplicado de manera literal, es decir, dispersados. A pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo, todavía no tenemos una vida comunitaria real. Estamos dispersados y ha sido muy difícil lograr un mayor nivel de organización. Por otro lado, la inestabilidad del trabajador temporero. Saben que termina la zafra por un lado, la gente se mueve para ir a buscar otros trabajos, y la proximidad con Haití pues ha dificultado, porque la gente sale y viene, ha dificultado el proceso de organización. Y desde luego, lo que pasa con la diáspora mexicana, por ejemplo, en Estados Unidos, en la diáspora mexicana en los Estados Unidos tenemos mexicanos bien instalados, mexicanos como Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, para dar un ejemplo. Hay una élite dentro de la diáspora mexicana en los Estados Unidos que no toma contacto con el resto de los mexicanos y aún los ve como un problema, porque son personas que llegan en situaciones un poco lamentables, siempre son perseguidos por las fuerzas de control de los Estados Unidos en la frontera, y siempre hay noticias un poco negativas con relación a los mexicanos a causa de la migración, y la élite mexicana pues no ve con buenos ojos. Igual nos pasa en nuestra comunidad. Hemos hablado de esas familias empresariales que hacen grandes inversiones en la República Dominicana, pero que lamentablemente no toman parte, no interactúan con el resto de la comunidad, y entendemos que eso es una debilidad. Contribución a la República Dominicana. Es importante subrayar esas contribuciones, porque en el discurso, en el debate público, ha pesado mucho el hecho de tratar de describir a la comunidad haitiana como una carga para la República Dominicana, lo cual no es real. Decimos que es totalmente falso, y esto pues sobre base científica, porque del estudio, de la encuesta de la encuesta nacional de inmigrantes, se han hecho otros estudios complementarios para justamente probar científicamente los aportes que hacemos a la República Dominicana, lo cual se sabía hace mucho tiempo, porque otros estudios, el CCDH, Roberto está aquí, y el CCDH hace unos 10 años también había publicado un estudio para demostrar la contribución que hacen tanto los inmigrantes como sus descendientes. Pero vamos a mencionarlos rápidamente, comenzando por desmontar lo de la asistencia social por los pacientes recibidos y por los niños que tenemos en las escuelas. Entiendo que eso es muy positivo, entiendo que tenemos que valorizar el hecho de que el Estado dominicano pues brinda esa asistencia. Es muy importante, lo aplaudimos, lo agradecemos, pero tampoco puede ser utilizado para tratar de decir que somos una carga, porque no es cierto.
Y es muy lamentable que hasta en el discurso del presidente en Cuba se haya hecho mención de esto. Porque los aportes al PIB que nosotros hacemos, bueno, primero hay que decir que esta asistencia social o el gasto social del Estado Dominicano con relación a la presencia haitiana, pues se estima a $100 millones al año. 100 millones de dólares al año. Mientras que los aportes al PIB dominicano por el trabajo de los inmigrantes está contabilizado a 115 mil millones de pesos anuales. Un poco más cerca del 6% del PIB. La presencia haitiana también genera beneficios para las empresas de servicios, los centros de llamadas, las inmobiliarias, las compañías de transporte, tanto terrestres como aéreas, las remecedoras. La presencia haitiana igualmente permite una captación de divisas importante para las universidades y los bancos. Solamente en las universidades, y esto fue el resultado de un estudio del Banco Central, solamente en las universidades los ingresos generados por nuestros compatriotas estudiantes son de 120 millones de dólares al año. Así que solamente con la presencia estudiantil, lo de los 100 millones del gasto social ¿cómo diríamos? Se compensa solamente con los estudiantes. Entonces, sin entrar ahora en los demás aportes que hemos subrayado, y las inversiones haitianas en la República Dominicana, que además de inyectar capitales en la economía dominicana, crean empleos para los dominicanos, porque las empresas haitianas, la familia Bulós tiene una empresa, bueno, tienen varias empresas, los Bulós tienen varias empresas aquí, pero como extranjeros, ellos sí tienen que cumplir con el 80-20. No pueden atreverse a hacer lo inverso, porque como extranjeros van a ser perseguidos. Entonces, las inversiones haitianas en la República Dominicana, pues, crean empleos para los dominicanos. Ya otros aportes a nivel histórico, ustedes lo conocen, tal por ejemplo como fue en la Guerra de la Restauración, aportes en la Guerra de Abril, especialmente en la Guerra de Abril, donde un poeta como Jacques Viau, la unidad haitiana, ofrendaron su vida para la soberanía popular. La contribución a Haití, también hay contribuciones a Haití. Siempre cuando hablamos de la diáspora, y para que los dirigentes haitianos entiendan y valoricen nuestros aportes, les decimos que primero a nivel sociopolítico le estamos haciendo un gran favor. Hemos tenido que dejar nuestro país para establecernos en otros destinos. Pues por el número que somos en el extranjero, es menos presión social y política sobre los dirigentes haitianos. Y son menos personas que estarían en las calles para protestar en contra de un gobierno, menos personas que estarían fomentando movimientos de oposición, y además de esto, pues estamos haciendo aportes en la vida económica. Las remesas haitianas, incluso las remesas desde la República Dominicana, pues se estiman a más de 2.000 millones de dólares al año. Esos aportes de los inmigrantes haitianos y sus descendientes son mayores que toda la cooperación internacional. Son más también que las inversiones extranjeras en el país. Por eso
el Estado haitiano pues debe de tener otro tipo de relación, otra visión de sus relaciones con la diáspora. Igualmente, esa diáspora que está fuera del país, pues genera ingresos para empresas de servicios haitianos en Haití y genera ingresos para el Estado haitiano a través de los consulados por los servicios consulares. Pues creo que yo no sé, yo no controlo el tiempo y no quiero tomar mucho tiempo del tiempo de Mario, pero me parece que me quedaría aquí para dejar entonces el aspecto de los derechos humanos a Mario. Edwin ya me dio la charla y además quiere ahora que yo hable lo que... No, un placer para mí estar por aquí y poder compartir algunas ideas sobre el tema de la migración haitiana en Dominicana. Yo me voy a centrar, ya Edwin hizo una excelente descripción sobre la inmigración. Yo voy a enfatizar más bien la política dominicana en la gestión de la inmigración haitiana, cómo nosotros podemos entenderla y también acercarnos a algunos planteamientos de por dónde iría una manera de gestionar y de acercarnos a este fenómeno, que dicho sea de paso, yo entiendo que es crisol donde se evalúa la coherencia del discurso nuestro en el país, crisol donde se evalúa nuestro humanismo y nuestra espiritualidad, crisol donde se evalúa también nuestra capacidad de un diálogo democrático y comprometido. Lo digo porque yo he estado en diferentes luchas sociales y hay compañeros, cuando estábamos en la lucha del 4% y nos reuníamos, la coalición por la educación digna, se acercaban algunos compañeros de esa lucha y decían: yo estoy con usted, padre, de acuerdo en la lucha que estamos haciendo, pero cuando ustedes vienen con el tema haitiano, ya nos dividimos. Entonces, este es un crisol, y como sacerdote también, por eso decía lo de espiritualidad en todas sus dimensiones, pero quisiera decir lo de la espiritualidad que yo vivo, ligada a la Iglesia Católica, es donde también es el crisol para ver si nosotros realmente asumimos el cristianismo con radicalidad y la doctrina social de la Iglesia. Después podemos hablar de discurso, de humanismo, de democracia, de ciudadanía liberal, pero cuando entramos en ese ámbito se nos olvidan y entonces las palabras no se tornan en realidad comprometidas, en este caso, que este tema es clave para medir. Voy a dividir el comentario que tengo en 3 puntos. Un punto introductorio de comprensión al entender el fenómeno migratorio. Creo que es importante tenerlo, aunque sea como esquema, porque va a estar de fondo de lo que quiero decir. Segundo, los factores para entender la política migratoria en el país, algunos factores que yo entiendo que son como los que de alguna manera ayudan a entender qué es lo que hay, por qué sucede y se gestiona la inmigración haitiana como se gestiona en el país. Y tercero, señalar como puntos clave hacia una nueva gestión de la migración haitiana. Con eso voy a terminar en esos 3 puntos. El primer punto ligado a la comprensión del fenómeno migratorio, es importante saber que cuando tratamos el tema migratorio, como en cualquier análisis de un fenómeno social, tenemos que ver los diferentes elementos que lo componen, y aquí no olvidar que hay elementos sociales clave que trascienden los elementos económicos, que son también fundamentales, culturales y políticos a nivel de intereses. Y es importante, aunque parezca una trivialidad decirlo con este tema, porque en la dinámica cotidiana del acercamiento al tema de la migración haitiana en República Dominicana, son
parte de la cotidianidad los análisis superficiales que no toman en cuenta que en cualquier fenómeno social tenemos que tomar en cuenta qué dimensión social de las relaciones entre el pueblo, entre el inmigrante, la comunidad de acogida, se interrelaciones son causales, qué intereses económicos hay de fondo y qué dinámica de poder político también están integradas en el mismo proceso para que se dé una gestión como la que tenemos en el país. Además también de un acercamiento histórico al proceso. Otro elemento clave a tomar en cuenta son los factores de expulsión y de atracción. Porque algunas veces también en la definición de una política migratoria, el tomar en cuenta solo los elementos de atracción o de expulsión sesga totalmente el análisis y la propuesta que se puede hacer. Yo le pedía a Erwin, trata tú el tema de los factores de expulsión, que yo voy a tratar un poco sobre la atracción. Que yo creo, y es algo que creo que en la conversación deberíamos tratar más profundamente, y le pediría a Edwin, los factores de expulsión, comprender, o sea, el tema de la situación de la sociedad haitiana para que se dé la migración que tenemos es importante, porque también en la búsqueda de una solución, no solamente tenemos que darnos con el elemento de atracción y de la gestión interna del Estado dominicano, sino la sociedad haitiana y los elementos sociopolíticos del Estado haitiano, para poder acercarnos a una gestión integral. Creo también importante tomar en cuenta circunscribir el proceso dentro de procesos globales, del capitalismo global. O sea, yo le digo a la gente, señores, pero si queremos realmente que entren dos haitianos, ¿cuál es el problema? Pues digamos que entren dos, subamos los salarios y dignifiquemos el salario en República Dominicana, acabemos con el capitalismo y la explotación, si vamos a serie coherentemente. Entonces, los fenómenos migratorios están dentro de un capitalismo agresivo a nivel mundial que provocan estos tipos de procesos de expulsiones y de captación de mano de obra barata para ser explotada en condiciones de violación a derechos humanos. Esa es la dinámica del sistema global en el que estamos inmersos. Y de también elementos de la globalización a nivel cultural y económica y de la estigmatización a nivel mundial del inmigrante pobre que es necesitado pero no querido y deseado. O sea, estamos dentro, no es solamente nosotros dominicanos aquí nos erizamos cuando tratamos este tema también, porque algunos creen que cuando uno dice algo lo está haciendo como una exclusividad de la realidad dominicana. Digo, señores, no, o sea, esto es una dimensión nuestra y también de muchos otros países que capta mano de obra barata para explotarla, pero que no lo quiere ni lo desea, pero lo necesita y lo explota. Ahora bien, si nos vamos a llevar de quemar de todo con entonces no, o sea, todos tenemos que hacer una transformación en esa dinámica de explotación y de uso, cosificación del otro y del otro más pobre e indefenso en nuestras realidades. Y después elementos geográficos y naturales que hay que tomar en cuenta, porque cuando se aventuran análisis y luego soluciones que parece sacado, yo no sé por qué, oye, que somos una islita chiquita, que tú vas a construir un muro. O sea, tomar en cuenta todos estos factores es importante a la hora de analizar y proponer política para gestionar el tema de la migración, en la complejidad que tiene, pero es importante tomarla en cuenta, porque nosotros en la cultura nuestra somos aventureros, analistas, superficiales en fenómenos complejos para ofrecer soluciones que no solucionan nada. Entonces eso es importante, por eso la introducción, y sé que ustedes dominan todos esos elementos, pero es importante tenerlo de fondo. Y también para no aventurarnos a formas de gestionar falsas y engañosas.
al tomar en cuenta la diversidad de factores, descubrimos las falsedades y los engaños que cotidianamente están en el discurso del manejo de la migración en República Dominicana. O sea, y eso es una tarea educativa que tenemos que desarrollar en el país, de elevar el discurso y el análisis frente al tema para descubrir toda la serie de intereses que hay de fondo. Yo espero poder iluminar alguno o por lo menos provocar que ustedes también compartan lo de ustedes. Lo hago también esto desde, importante, cuando estoy algunas veces voy a celebrar misa en algunas iglesias. En los guandules los otros días estaba y comenzaba diciendo, levánteme la mano todo el que aquí tiene algún familiar fuera de República Dominicana. Entonces todo el mundo levanta la mano. En los guandules, en donde viene la gente de la Ciénaga de los Guandules y los Guandules 27 de febrero. Todo el mundo. Y eso lo hago en Guachupita o en la Ciénaga. Todo el mundo. Esta reflexión también la hago como dominicano, hijo de gente que ha sido expulsada del territorio nacional a buscar vida en otros países, que sufren discriminación y que luchan por sobrevivir en otras tierras. O sea que mi acercamiento también es interesado y tiene también sangre de emigrante en otras tierras que busca ser tratado con dignidad. ¿Qué factores para entender la política de la migración haitiana, de la política que se hace en Dominicana? Hay política, hay una política, ¿no? Esa política está ligada, por supuesto, a un esquema capitalista de explotación y de búsqueda de mayor beneficio. La industria azucarera, el sector de la construcción, la dinámica del trabajo informal en República Dominicana, el uso del trabajo doméstico, el uso en los servicios como la vigilancia en el polígono central de Santo Domingo, está dentro de ese esquema de explotación, de explotación laboral en una sociedad donde, en lugar de búsqueda de dignificación salarial y de los derechos de los trabajadores, más bien va en reversa y tiene para ello un ejército disponible al cual atrae y utiliza. Entonces, hay de fondo un esquema económico coherente para seguir siendo un espacio de atracción de mano de obra inmigrante para la explotación y sacar sus mayores beneficios. Hay una realidad también que queda dada por la circunstancia de diferencia de desarrollo en crecimiento económico en ambas partes de la isla. Hay un esquema de fondo de dominio bajo la negación de derechos que es consistente. Es consistente y tiene un discurso de, ¿cómo se dice? Un discurso capaz de decir que no es de exclusión y de explotación, sino de caridad frente al inmigrante. A mí me dieron un funcionario de los Vicini un paseo por los batalles de los Vicini, y en todo el discurso era para decirme lo bueno que habían sido los Vicini al brindarle a esta gente habitación, porque han tenido que cargarle hasta dándole habitación a los trabajadores. O sea, y han tenido que encargarse de la electricidad en algunos batalles, y también algunas veces le han tenido que construir letrinas. El esquema de concepción de que estos que han sido traídos han sido también haciéndole un favor hacia una industria azucarera que no le da beneficios, supuestamente. O sea, hay un esquema montado de justificación, a pesar de que la construcción de enclaves laborales para la gran masa de inmigrantes que vienen a sentarse en la industria azucarera fue sobre la base de crear esos espacios de excluidos donde no tenían acceso a derechos sociales y por lo menos y tampoco sus descendientes derechos políticos, que es lo que estamos viendo en este momento y que se recrudece con todo lo de la sentencia. O sea,
hay un esquema montado de negación de derechos para el inmigrante y sus descendientes, para ser mejor explotados, porque la vulnerabilidad beneficia al proceso de explotación laboral. Y también con esa vulnerabilidad, tú, como siempre sabemos, ofrece un ejército disponible que disminuye la presión, porque tú siempre tienes una mano de obra disponible ante la emigración de quienes se niegan a ser explotados bajo esos salarios y condiciones laborales. Y cuando vemos las condiciones laborales, cuando uno ve cualquier edificio sobre la cual se construye la ciudad de Santo Domingo, o las obras de infraestructura en las que son utilizadas la mano de obra haitiana, o en los cañaverales o en los campos, es sobre condiciones de explotación, de sobreexplotación. Y claro, el vulnerable, que nosotros también lo replicamos cuando somos inmigrantes en otras tierras. Entonces, ese esquema justifica el que eso se institucionalice. Deja beneficio, en otras palabras. Y tener inmigrantes vulnerables deja beneficio dentro del esquema que tenemos económico. Y más ahora todavía cuando queremos retirar derechos laborales a los trabajadores dominicanos. Más vamos a tener todavía. Una política también de manejo de la migración sustentada sobre la deportación, el control exacerbado, la extorsión y el abuso. Y para eso hay infinidad el control exacerbado como discurso. La deportación, porque es lo que se nos muestra a diario, es el manejo de la institución encargada de la gestión de la migración con la Dirección Nacional de Migración. O sea, deportar, aunque se ha querido, bueno, ante la propuesta de no deportación para implementar el plan de regularización, fuerzas religiosas y partidaristas se han opuesto con un discurso elevado de tono. Pero esa es ¿por qué? Porque esa es la política real, la única política que tiene esta dirección. El abuso porque lo vemos en la cotidianidad, en los cruces transfronterizos y en el manejo de las autoridades policiales, migratorias, aduanales. Y sobre todo hay un tema que es clave en el fondo, que estamos hablando sobre el esquema de la relación con el inmigrante pobre, porque en el fondo aquí hay un problema que hay con los pobres que se meten. O sea, en el fondo, el análisis nos tiene que llevar a que es un problema de desigualdad, y donde los pobres, y si son negros, y si es mujer, y si es haitiano, la tienen toda perdida. Es un proceso de exclusión y discriminación que se va a todos los niveles de discriminación que podamos pensar. Entonces, el manejo demagógico del tema para la acumulación de poder, que es muy importante, sumamente importante, porque aquí en el país, de manera irresponsable, es el uso del tema como forma de chantaje político y de acumulación de poder. O sea, no es un manejo serio y responsable del fenómeno para ayudar a una gestión justa y dentro del marco de un Estado de Derecho. ¿Queremos nosotros en este país un Estado de Derecho democrático, donde los derechos estén por delante? ¿O queremos manejar la migración como un discurso donde sirva para la extorsión, el manejo y acumulación de poder político, sobre la base de discursos que exacerban las masas, a las cuales se vende algo que es vendible en cualquier parte del mundo? O sea, porque el tema nacionalista y el chivo expiatorio del inmigrante que me coge la salud, eso prende en todas partes del mundo. No somos nosotros una excepción. Eso prende en sociedades donde hay carencias que no han sido solucionadas, pero que se busca el chivo expiatorio. Entonces eso es capaz de aglutinar y conglomerar población detrás de un discurso así. El esquema, otro elemento que nos ayuda a entender por qué se maneja así la política migratoria, es también porque en el fondo nosotros también estamos bajo un esquema cultural
de xenofobia y de antihaitianismo bastante arraigado en la cultura dominicana. O sea, eso es, y lo penoso de este proceso de sanación que hay que hacer en esta sociedad. Yo suelo decir que nosotros nacemos y nos inyectan un suero de antihaitianismo y de racismo desde chiquitico, para decir que nos socializan. O sea, la niñez dominicana es socializada bajo el esquema de discriminación frente a los rasgos afro y de antihaitianismo. Y ese esquema ayuda también a que esta política, como es manejada con el tema, con la presencia de los inmigrantes haitianos en Dominicana, sea como es. O sea, la dinámica de abuso, de deportación, de violación de derechos humanos, de extorsión, no es cuestionado porque no estoy frente a uno igual que a mí, a otro ser humano, estoy frente a alguien que se me enseña a despreciar y se me enseña a entender que es mi enemigo. Y eso es así. Eso es así. Yo estoy, mi abuelita que recientemente murió, alguna vez me decía, pero nieto, usted está con esa lucha, pero esa gente, mire, mi abuela una negra de San Cristóbal, era una negra de San Cristóbal, y es morena como yo y todo, pero ella frente a uno que es afro como ella, que es haitiano, no se reconocía que estaba frente a un par, era frente a alguien que tenía que temerle y al cual tenía que rechazar. Es sobre el cual se ha socializado la sociedad dominicana. Y por eso son capaces... ¿Tenía los cabellos parecidos a los tuyos, un poco mejor? Todavía más crepo. No. Todavía más crepo, más. Fíjense hasta dónde llega la negación de nuestra propia identidad afro y todavía frente a Haití. Estamos en un contexto también. ¿Por qué se explica esto? No hay que pedir milagros en un país donde tenemos una institucionalidad tan débil y un Estado de Derecho tan anémico. Y eso lo vivimos en otras dimensiones. O sea, en República Dominicana, ¿pero cómo es capaz de pasar eso en República Dominicana? Señores, pero si pasa en otras dimensiones. En los barrios marginados viene la policía, hace la redada sin saber si ese muchacho hizo algo no malo. Es un barrio de prieto donde si por ser pobre tiene que llevárselo. Y después que la madre vaya a buscarlo y pase trabajo y pase 2 días. O sea, estamos dentro de una sociedad que es de exclusión. Yo suelo decir, no es una super excepcionalidad lo que pasa con los haitianos, aunque sí que es más dramático y más radical. Pero en los sectores de exclusión de República Dominicana, como son los barrios marginados, pasan violaciones cotidianas frente a los derechos. Ahora, es más dramático con el inmigrante haitiano. Bueno, aquí nosotros hay lugares donde uno va y no puede entrar, y punto. O el mozo te dice que se acabó lo que hay, simple y llanamente. Otro factor que explica el por qué es manejado esto también es porque estamos frente a una ciudadanía débil, desarticulada e incapaz de presionar frente a los derechos. Nosotros frente al tema de los derechos y por qué sectores minoritarios han sido capaces de imponer una política tan abusiva y un desorden tan permanente de la gestión de las migraciones, es porque somos una ciudadanía muy desarticulada y débil, que se expresa en este tema todavía más fuerte, pero que en otro tema de la realidad dominicana permitimos que con nosotros se nos abuse de manera horrenda. O sea, yo cuando estábamos en la lucha de eso de la educación, alguna gente de fuera, Yañez, nosotros decíamos, lo que estamos es luchando porque se cumpla la ley. Oye, ¿qué lucha más revolucionaria? Porque se cumpla el 4%, una ley. Oye, nosotros deberíamos estar luchando para transgredir las leyes que son injustas. Nosotros estamos pidiendo a un gobernador que juró ante la Constitución de cumplir la Constitución y las leyes que aplique el 4%. Y tuvimos 3 años y se fue el bendito y ni lo hizo. ¿Me entiendes? Y el otro lo hace y tiene un ministro que se está gastando los cuartos. O sea, es en ese esquema de una sociedad que es incapaz de presionar lo suficiente a sus autoridades para que tengamos un Estado de Derecho. ¿Por qué se explica todos estos abusos? Bueno, por eso también. Una institucionalidad débil, pero una sociedad que todavía no es capaz de hacer la presión es suficiente. Pero tenemos que apostar y sembrar para que eso sea diferente algún día. Un tema
y en esto yo sí creo que es muy importante porque no hay que subestimar al oponente y a quienes nos contradicen en su análisis. Unos sectores antihaitianos y ultranacionalistas con poder económico, político, ahora más instalado, mediático, porque tienen terreno agarrado, programa full todos los días, uno hace un tallercito, una charlita, pues esta gente tiene el micrófono agarrado diariamente, y bastante proactivo. Tú escribes, Juan Bolívar nos dice, yo escribo sobre la importancia de la democracia y me opinan 3 o 4, escribo sobre el tema del abuso contra la inmigración y ¡guau! Se meten los ultranacionalistas y me deportan y todos los comentarios del mundo. O sea, son proactivos, son activistas que se toman en serio. Bueno, como decía en el Evangelio, los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. Y bueno, bastante proactivo en un contexto de profunda carencia, fértil para acoger soluciones superficiales y chivos expiatorios. De nuevo veo, el contexto en que nosotros estamos realmente ayuda para manejar la gestión migratoria de la forma en que en este país se hace de forma tan desordenada. Termino ahí con desde donde yo explico que estemos en esta situación tan abusiva, tan antidemocrática, antihumana, anticristiana, antinacionalista, porque tenemos que retomar el nacionalismo auténtico. O sea, no se lo podemos dejar a una gente que se dice nacionalista, entonces le dejamos los fundamentos de la patria a estas personas. Entonces, desde ahí explico de esos puntos. Segundo punto que tenía, para una gestión de la migración de forma diferente, yo quedé hace un año y medio, hicimos un gran encuentro para una nueva gestión de las migraciones. Yo quedé sorprendido de cómo aquí hay una sociedad capaz de sentarse, articular y definir unos mínimos para proponerle a un Estado. Lo que pasa es que nosotros tenemos gobiernos, pero no estadistas, gobernantes, pero no estadistas, que no piensan a largo plazo el bienestar de esta sociedad, más allá de los 4 años de sus intereses políticos, de captación de votos o de encuestas que le favorezcan. O sea, aquí nosotros hicimos un esfuerzo con sindicalistas, iglesias, universidades, organizaciones de derechos humanos, empresarios, y nos pusimos de acuerdo en 4 puntos consensual para presentarle hacia un compromiso por una nueva gestión de las migraciones, así como hicimos lo del compromiso para un pacto educativo, previo a lo del 4%. Señores, y ahí nos pusimos en 3 puntos y fuimos capaces de hacer eso. Aquí hay capacidad para hacer eso. Ahora hay que arriesgar, después el problema de nuestra consistencia. Y decíamos en ese momento, el fortalecimiento institucional, porque por ahí está la cosa. No basta con que hayan discursos de promoción de derechos humanos, si no hay transformaciones institucionales en la ley, que se hagan políticas de Estado y que tengamos instituciones que la acompañen, porque eso debe ser una cuestión de política de Estado. Aquí se salen manifestaciones discriminatorias y nada pasa. Aquí apresan y difaman en los medios de comunicación a la comunidad haitiana que quemó una bandera en el Facebook, después no fue el haitiano y fue el síndico y no pasó nada. O sea, se hizo una campaña de difamación, o se hace una campaña de difamación mediática que sale en las primeras planas de grandes periódicos, en el que hay una comunidad haitiana tratando de tomar el territorio, y después pasan semanas hablando de eso en primera plana, y después, no, que era una iglesia en una campaña evangélica, y después se olvida y como que nadie es culpable de nada, ni el odio que sembró, o lo más horrendo que en este momento está, y que quisiera mencionar, o sea, unos haitianos que en medio de su explotación y de su dolor, salen en medio de Semana Santa a bailar su tristeza y a exponer su alegría en un gagá, y son atacados mediáticamente, porque aquí nos metemos, aquí yo no sé, pero yo espero que la justicia divina, si hay, algún día haga algo,
porque meterse con el indefenso y el más débil, yo creo que delante de Dios tiene que tener algún... Es como cuando dice, no te metas con el chiquito, métete con el grande, ¿no? Con uno que salen a vender gagá, que están por allá en esos campos de Moca, se hace toda una campaña mediática para decir que mancillaron la bandera cuando fue solamente una expresión cultural e ingenua al poner la bandera en el suelo para que le echaran una moneda, porque eso hacen todos los gagá cuando van pasando por una estación. Sí, entonces todavía están presos, además de haber apresado una gran cantidad de una comunidad trabajadora en uno de esos campos, y todavía tienen un par presos. Entonces, en ese tipo de fortalecimiento, la institucionalidad, nosotros tenemos un problema de institucionalidad donde la justicia, bueno, ya lo estamos viendo en otras esferas, pero en este tema, la baja institucionalidad, la política de Estado, donde hay una dirección de migración que va por un lado y un presidente que dice que va por otro lado, hacia una gestión moderna y manejo de una institucionalidad en justicia y en dignidad. Nosotros decíamos fortalecer las instituciones. Un plan de regularización que fue dicho en una ley que hace ya 9 años y que sin embargo ahora es que se definió por la presión de una sentencia injusta. Viene lo del plan de regularización. ¿Qué institucionalidad tenemos? O sea, una ley que hace 9 años y ahora por una presión de una sentencia que no tenía que ver nada con migración, por ahí va nuestra institucionalidad. Entonces, ahí decíamos fortalecer la institucionalidad, lo que se ha dicho en la ley que había que crear como sistema institucional para acompañar y gestionar la migración. Segundo, en ese momento hablábamos de entender y definir y ponernos de acuerdo con el mercado laboral acompañado de derechos humanos, pero no interesa, porque a los cañeros monopolistas del sector del azúcar, que no le interesan los colonos dominicanos, porque esto mientras más aglomeramos y consolidamos el monopolio y privatizamos la playa o vendemos nuestro oro, porque eso no es el problema. Los problemas son los que bailan gagá, los 2 haitianos que están, o la secta que va a tomar el país. O sea, el entender el mercado laboral dominicano y en coherencia con lo que demanda, no para rebajar los salarios de la población dominicana, porque eso no necesita muchas neuronas. Si nosotros queremos realmente dignificar y desarrollar el país, aquí hay que subir los niveles salariales y los beneficios laborales y darle bastante política social, que no solamente con salarios, sino realmente con una política social que beneficie a los ciudadanos y a los trabajadores. Y cuántos migrantes se necesitan para las áreas laborales, eso es definir, y para que los dominicanos puedan integrarse dentro de esos espacios laborales, qué condiciones tú tienes que crear, y luego establecer con Haití las relaciones que haya que definir. O sea, mercado laboral y derechos juntos, y fortalecer esos mecanismos de protección. Tercero, nosotros decíamos dentro de esos acuerdos el plan de regularización. Lo decíamos antes de la sentencia, porque había una sociedad dominicana que dijo y expuso e hizo un evento nacional que pedía eso. No teníamos que esperar una sentencia, ya estaba dicho por un conglomerado enorme que nos reunimos ahí en el auditorio y se llenó de organizaciones de la Católica Santo Domingo. Por ahí veíamos eso, pero aquí hacen falta políticos que piensen en el país y políticos que sean estadistas, no políticos de 4 años con aspiraciones también de 4 más, aunque sea dentro de 3 periodos, sino que se piense realmente en asentar políticas de Estado por el bien del país. Termino diciendo esto, pero no basta limpiar la casa. Sí, la de tu vecino tampoco tú la ayudas a limpiar. O sea, esto es un tema también, y es donde yo siento ciertas ausencias en la dinámica. Yo le digo a los compañeros de la organización de Haití, yo necesito más presión por parte de las organizaciones haitianas de Haití para el tema migratorio, porque es un indolente el gobierno del Estado haitiano. Aquí nosotros deportamos, dejamos la gente, además de que lo tenemos en el centro de Jaina, que ahí ni animales podían estar, llevamos la gente, lo que llevamos, porque lo que pueden pagar en el camino pueden salir, se deja cualquier hora de allá
y no hay un gobierno haitiano que demande un trato digno por esos procesos de deportaciones que hacemos nosotros. Y ahora, y una crítica que yo suelo hacer, hay más preocupación por el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana de parte del gobierno haitiano que por los mismos inmigrantes y los derechos que son irrespetados cotidianamente, irrespetados en este país cotidianamente. Y después, nosotros tenemos una responsabilidad futura. O sea, yo llamaría al Estado haitiano y sus élites económicas y la sociedad civil a una mayor responsabilidad frente a todo este flujo de una población que está buscando mejor vida y que también tiene derecho dentro de su propio territorio a vivir en dignidad. Y eso exige también una transformación de la dinámica de equidad al interior de Haití. Ahora, de parte nuestra, que nuestras élites no solamente se conforman con chupar la sangre aquí, ahora están yendo a Haití a chupar la sangre, no exportar hacia Haití la explotación. Pues claro, nosotros vamos a exportar explotación a Haití. Ni el comercio desigual. Y nos dimos cuenta con los pollos, cuando nos dimos cuenta y los empresarios comenzaron a decir, espérense, realmente, pero es un 3% solamente que nosotros estamos mandando allá, además de que exportamos hasta hielo, carbón, de todo, arroz picado, que no lo queremos comer aquí, o sea, todos los en un comercio desigual nosotros siempre también vamos a estar provocando un flujo migratorio que no va a ser gestionado de manera justa y en equidad. Hay precisamente en el día de ayer salía un dignatario de la Iglesia Católica diciendo que es lo que nos están manipulando con el diálogo. El diálogo es un instrumento al cual no se puede renunciar y que debemos fortalecer a nivel de sociedades para hacer los cambios que necesitamos desde Dominicana y Haití, y eso implica que sociedades civiles desarrollen diálogo y también forzar a que nuestros estados mantengan un diálogo de desarrollo como en esta isla que nos dejó Dios, que no puede ser dividida porque es una isla, forzar a que ese diálogo no sea una pantalla que camufle en algunos momentos coyunturales, sino que sea un diálogo permanente, consistente y hacia soluciones, hacia dinámicas justas y de promover la equidad en ambas partes de la isla. Muchas gracias. Bueno, ahora llegó el momento de escuchar las opiniones, las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo les agradezco muchísimo a los dos expositores por sus discursos y entonces vamos a escucharles a ustedes el ingeniero Julio Ramírez. Bueno, ustedes ven mejor desde ahí. No, que se siente allí para poder estar allí. Yo lo que no quería es que a todos los que yo no les dé la palabra me acusen de no darle la palabra. Vamos a comenzar con el ingeniero Julio Ramírez. Vamos a tratar de ser breves y concisos. Bueno, vamos a tratar de ser breves y concisos y por tanto voy a comenzar de una vez diciendo lo siguiente. Mire esa gente ya que nos está mirando. Primero que todo, primero que todo, quiero expresar mi grandísima satisfacción por haber tenido la oportunidad de escuchar a estos dos expositores, quienes me atrevería a decir que en los últimos tiempos serían de las conferencias más valiosas que he tenido la oportunidad de escuchar, tanto la de uno como la del otro, y por tanto quiero expreso como parte de este conglomerado mi gran satisfacción y gracias
por esa participación tan brillante. Ahora bien, ya con respecto a las conferencias mismas, voy a señalar que voy a aprovecharme de mi condición de transeúnte sin compromisos como los que tiene el padre, que por su condición de sacerdote, que pertenece a una institución a la cual está obligado a cuidar sus maneras, y lo mismo con el señor Parizón, quien por su condición de diplomático y extranjero tiene que tener muchísimo cuidado también al expresarse. Pero yo, que soy un transeúnte malcriado, conocido por mis asperezas, ¿verdad, Orly? Maribel también. Voy a aprovechar para decir lo siguiente. Sobre todo en el caso del padre, él expresó algunos puntos, trató algunos puntos muy importantes, pero los trató con esa delicadeza propia de sus condiciones. Y yo voy a aprovechar para abundar sobre ellos, pero con mi vozarrón y mis asperezas de palabras propias. El asunto relacionado con la necesidad de evitar que los derechos de esos 200,000 ciudadanos que han sido impedidos de comportarse como ciudadanos dominicanos libres, tienen un componente que pocas veces ha sido tratado abiertamente, y es la necesidad de impedirle el derecho al voto a esos 280,000 ciudadanos, porque es bien sabido que las estadísticas de los bateyes, de las elecciones en los bateyes, tienen una inclinación, manifiestan una inclinación muy marcada en el sentido opuesto de las personas que están haciendo, de las instituciones políticas que están haciendo la gran fuerza en contra de que esos ciudadanos ejerzan el derecho al voto, y no lo van a ejercer. Este escarceo se va a llevar meses, semanas, años y dificultades para evitar que definitivamente esos ciudadanos ejerzan fundamentalmente el derecho al voto. Ustedes podrán haber observado lo siguiente: hay promesas de no molestar, hay promesas de no deportar, hay promesas de reconocerle toda su condición humana como ciudadanos, pero de segunda, sin el derecho al voto, que no ha sido tocado. Porque ese derecho al voto es el que en el fondo finalmente va a atacar la ciudadanía de esos 280,000 desnacionalizados. Eso por un lado. Por el otro lado, de las cosas que el padre Serrano trató, se refirió al asunto de los obreros a los que se les paga por debajo de las obligaciones legales. Sí, el padre Serrano no dijo lo que yo voy a decir.
con todas mis asperezas. Sí, la gran lucha que hoy lleva el empresariado dominicano por evitar, por conculcar los derechos adquiridos por los trabajadores dominicanos, está dirigido en el sentido de evitar que las contrataciones de esos ciudadanos a los que se le va a dar permiso de trabajo como extranjeros y a los mismos desnacionalizados, que ya son muchos, y esos 800,000 trabajadores de los que habla Paraizón aquí, esos no se quiere que cuando llegue el momento de regularizar su estado de obrero, de su condición laboral, no tener que pagarles esas prestaciones. Y por eso se habla de que no se trata de desconocer los derechos adquiridos de los trabajadores que ya existen, sino de los que van a ser contratados ahora. Esos que van a ser contratados ahora van a incluir esos 800,000 obreros haitianos a los que no se les quiere pagar porque no se les paga ahora ninguna prestación, pero con el sistema de regularización van a tener una documentación, van a ser favorecidos en ese sentido, pero se quiere evitar tener que pagarle todas esas prestaciones, y eso se quiere asegurar antes de que se completen los procesos de regularización. Es decir, hay un problema político fundamental en la necesidad de desnacionalizar, de suspenderle el derecho al voto a esos 280,000, y hay una necesidad de evitar conculcarle el derecho a las prestaciones que habrían de tener esos obreros que hoy tenemos. Yo tengo uno que no tiene ningún seguro médico, no tiene ningún derecho a solicitar prestaciones, no tiene ningún derecho a denunciar ni siquiera ningún atropello. Pero cuando se regularice, cuando se termine el proceso de regularización y que van a tener su permiso de trabajo, y entonces van a estar inscritos en las nóminas de trabajo, a esa gente se quiere evitar tener que darle prestaciones que actualmente son reconocidas para el trabajador regular, pero que como todo el mundo tiene una cantidad que no tiene que darle ninguna prestaciones, es necesario evitar esas prestaciones. Es lo que quería decir. Gracias. Debe regularizarse el tiempo por la sencilla razón de que muchas veces hay muchas personas que quieren hacer preguntas, deben hacerlas rápido. Sí, eso es una consideración que debe tenerse por los demás que van a intervenir. Vamos a escuchar a Maribel. Acuérdense de mí. Pero vamos a escuchar de ti que es la... Ella no acepta eso, pero... Conmigo no, con el cabello malo sí, no, pero... Como por eso tiene buena voz. Anoche yo estoy leyendo Tu abuela dónde está, que debemos leerlo todo. Y encontraba, terminé de verlo ahí, soy orienta, terminaba esa parte que tú dices, Mario, de cómo aquí decían
Ese es un favor que le hacían a esos pobres diablos que trajeron de allá de África y que aquí tenían comida, tenían trabajo, mejores condiciones de vida, que esa vida salvaje que vivían por allá, extrapolando lo de los Bonetti, Vicini. los Vicini, que es un favor que ellos hacen a esa fuerza de trabajo que no enriquece cada día. Me llamó mucho la atención lo que decía el señor Edwin. para Dixon. Edwin Paris. Precisamente Edwin. Edwin. Van y vienen. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras haitianas, cada vez que tienen una brechita, arrancan para su país. Es decir, vienen a este exilio económico que los bichos Castillo se han encargado de decir que vienen a invadir este país. Ellos vienen a este exilio económico y llegó la Navidad y les ruegan a la mujer, a la patrona, que le permita irse a su país y arrancan para su país desde que tienen una brechita. Y no le importa que después tengan que meterse en un tanque para ellos regresar en enero. Pero de que tienen una brechita, se van. Me llamó mucho la atención eso, de que desmonta la parte de la invasión. Y me gustó mucho también, quizá esto no sea ninguna pregunta, pero quizá pueda provocar algunas discusiones. Los ingresos. Yo cuando mi hija se graduó en la Pucamaima, que se hizo en Santiago, me llamó poderosamente la atención la inmensa cantidad de nacionales haitianos que llegaban en familia a respaldar a la hija o al hijo que se graduó. Pero jamás yo me imaginé que le dejaban de beneficio al país 120 millones de pesos. De dólares. Solamente. Bueno, El de renglón otra estudiante cosa. solamente. El renglón estudiante, las universidades. Y otra cosa. Mencionaron lo de la Virgen de Altagracia, la tenemos aquí por todos los lados. Yo viví una experiencia el 21 pasado de enero, que fui a Villamella a la conmemoración del Día de la Altagracia, que hacen rituales afro de ancestralísimos, viejísimos, que viene de la abuela a la abuela, ese toque de tambora y una serie de rituales que hacen. Tomé algunas fotos, estoy trabajando desde hace mucho tiempo el tema afro, primero estudiándolo y haciendo una que otra actividades, porque yo pienso que la cultura afro aquí en este país hay que visibilizarla, tenemos que reconocernos, saber quiénes somos para a partir de allí valorarnos. Sí. Me llamó poderosamente la atención un correo electrónico que recibí después de colocar la fotografía en Facebook. Y era de un joven al cual yo no había etiquetado, pero que alguien le había mandado la fotografía. Ese joven me rogaba de que retirara esa fotografía de Facebook. Y yo le decía, bueno, pero dame una explicación, porque yo no te etiqueté, tú estás ahí parado, pero tú no eres ni siquiera de los músicos que están tocando los tambores y eso. Entonces me dice, mire, yo soy policía. Y qué sé yo, qué interno, ¿qué se llama? De la policía. Asuntos internos, entra a mi Facebook, como entran a los Facebook de todos. Y por esa fotografía me pueden cancelar. No sé si ustedes se enteraron de qué yo quiero decir. Es decir, que tú aceptar tu negritud, que tú aceptar tu cultura con la que tú naciste, que tú viste a tu abuela, que le hace un ritual a la Virgen de la Altagracia, que tocaron los tambores, que se fue pasando de generación en generación esta celebración.
te contrae el problema ante esta sociedad que te niega a que tú seas lo que tú por herencia eres. Entonces, en todo esto que ha pasado en este país, En este país, no, en Estados Unidos también, entre los mismos negros americanos, unos se tiran con otros, si es que es más Vamos a negro que dejar por otro. ahorita Eso eso. pasa en todas partes. pero es otra cosa, señor. Pero es igual. En este país, con todo lo que está pasando, cuando le niegan la nacionalidad a un dominico haitiano, es negar la propia dominicanidad lo que está pasando. Es traer, es sacar todo lo que parezca negro, incluyéndome a mí, ya sea que tenga este pañuelo puesto o ya sea que tenga mi cabellera al aire. Cabello malo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Al señor aquí, a Víctor Hugo. Después viene quién, usted. Juan. Si me perdonan, ahora veo que tomé mucho tiempo. Y Otto, ahorita te vamos a dar tu turno. No, cuando usted quiera. Muy bueno, por cierto. Buenas noches. Agradezco que se abra este espacio a los anfitriones, sobre todo a Daisy Toussaint, que tuvo la gentileza de hacerme la invitación. A mí realmente me preocupa el hecho de que nosotros como pueblo confesemos una fe cristiana y en los hechos pues denotemos que realmente somos discriminatorios del ser humano.